¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer podcast de Con la Percu Otra Parte. Estos programas que venimos haciendo con mi querido colega percusionista Pablo Bono y quien les habla, Nacho Svachka. Así que bueno, una gran alegría poder contar con la presencia y los oídos de ustedes y arrancar este tercer podcast con el título, en este caso, de Rosario siempre estuvo cerca. Una frase que más de uno debe conocer, debe haber escuchado, seguramente por la voz de Fito Páez, una hermosa canción, por cierto, y que bueno, en esta ocasión, junto a Pablo y a mí, no estuvo como eje central de este nuevo podcast. Así que, en base a este título, vamos a comenzar a hablar y a contar un par de anécdotas e historias, ya que, bueno, justamente con Pablo tuvimos la posibilidad y la felicidad de tener prácticamente una vida allá en Rosario. Así que, Pablo, te doy la bienvenida, buenas noches, y bueno, empezar con este hermoso podcast, que seguramente nos vamos a acordar de muchas cosas divertidas. Así es, Nacho. Hola, buenas noches a todos, o el horario el que sea que estén escuchando este podcast. Y bueno, la verdad que el título del podcast es bastante sugerente, ¿no? Rosario siempre estuvo cerca de mí, cantaba Fito, y la verdad que literalmente Rosario siempre estuvo cerca, está muy cerca, por lo menos de Buenos Aires, que es la ciudad, mi ciudad natal. Y también tu ciudad adoptiva, ¿no? O sea que, bueno, vos sos de Bahía Blanca, pero estás viviendo en Buenos Aires hace un tiempo. Tan solo 300 kilómetros separan Buenos Aires de Rosario, son 4 horas en micro apenas. Y bueno, cuando uno llega a Rosario, no sé, es como a mí siempre me da una sensación de alegría, de alguna forma. Y esto lo digo muy a mi pesar, porque no es lo mismo llegar en micro de un viaje a Buenos Aires y llegar a Retiro o llegar a Liniers, que son llegadas que no son muy lindas, ¿viste? Digamos, a ver, siendo sincero, realmente no son muy lindas llegadas. Pero la llegada en micro a Rosario tiene algo particular, porque, bueno, primero la estación terminal de micros de allá es muy bella, es prácticamente nueva, así se inauguró hace poquito tiempo, incluso se amplió hace poco también, una sección nueva, y es muy linda, y vos llegás y estás a pocos minutos del centro también. Te tomás un colectivo y en 15, 20 minutos ya llegás al centro, ya llegás al río, ya ves el monumento a la bandera, ya estás ahí. Y la verdad que eso es como ya una primera bienvenida que te da la ciudad. Yo llegué a Rosario... sí. No, es que eso ayuda, te iba a decir que eso ayuda mucho cuando uno entra a una ciudad, porque justamente vos ya de la ruta entrás y pasás por una parte de la ciudad linda, cuando uno, por avenidas muy grandes, o sea, vas entrando y ya vas viendo la ciudad por fuera, porque pasás también por el Parque Independencia, por bulevares. Es como que de a poquito vas viendo las partes lindas de la ciudad y llegás a una estación que también es muy linda, muy amena, está hecha nueva. Yo conocí hace muchísimos años la estación vieja, y la verdad que la que está ahora quedó muy linda. Entonces, claro, ya uno llega con una predisposición muy linda, porque nada, la ciudad misma te brinda, viste, esa belleza de ver al principio atrás de la ventanilla del colectivo y después lo que es la ciudad realmente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y viste que cuando uno llega de Buenos Aires, el micro como que, bueno, viene por la ruta, entra a Rosario, sigue derecho y la misma ruta se convierte en la avenida, creo que es Oroño, si mal no me equivoco. Claro, que ya es una avenida espectacular, con un bulevar, como que ya, bueno, empezás a ver un montón de cosas lindas hasta que llegás a la estación y, bueno, después vas a donde tenés que ir. Yo me acuerdo que cuando llegué a Rosario por primera vez, fue un día de agosto del año 2012, y creo que debe haber sido el día
histórico que más frío hizo en Rosario. Es una cosa increíble, porque en Rosario no es de hacer mucho frío, más bien es un clima más caluroso, incluso más que Buenos Aires. Pero en invierno, bueno, hay algunos días fríos, pero ese día fue impresionante y creo que hizo 1 o 2 grados. Y fue el día de también la audición en la orquesta de allá, de Rosario, que bueno, yo tuve la suerte de ganar el puesto para conseguir una suplencia. Y después que pasó a ser un interinato, y bueno, y ahí comenzó un poco mi historia con la ciudad, con la orquesta de allá, con el Teatro del Círculo. Eh, bueno, la verdad que es una ciudad mágica por todo lo que tiene en cuanto a lo que es la parte turística, la parte histórica. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de esa ciudad es primero la cantidad de movida cultural y de librerías, de lugares para escuchar música, de teatros, incluso de universidades, de facultades que hay ahí en la zona céntrica. También la parte histórica, tiene como todo ese estilo colonial, ¿no? Tan semejante a lo que era en algún momento el microcentro porteño y que ya un poco se está perdiendo con cantidad de edificios más nuevos, pero en Rosario todavía queda esa impronta colonial, e incluso hay edificios, por ejemplo, donde está la Plaza Central, donde está la municipalidad, hay ahí una iglesia que data del siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII, que está todavía de 1700 y pico construida y sigue en pie y sigue ahí para visitarla, y realmente impresionante, y está con su placa conmemorativa de lo que era. Y bueno, es como que de alguna forma en Rosario vos llegás y estás como inmerso, primero, en una ciudad increíble, y segundo, en una ciudad con una historia que te llega de frente, y que muchas veces en Buenos Aires está un poco camuflado. O sea, en Buenos Aires tenés la historia, pero tenés que ir a buscarla. En Rosario, en cambio, la historia te pega de frente, ni bien llegás ahí. Sí, es verdad, porque aparte está como bastante centralizado todo esto que vos venís diciendo. Es como que uno simplemente caminando puede llegar a los puntos más importantes o más vistosos o hasta más turísticos que tiene la ciudad. Lo que vos decías de esto colonial es verdad, porque aparte hay muchas calles empedradas todavía, pero mucha cantidad, y hay muchísimas fachadas, sobre todo en esta parte más turística o de centro, muchas fachadas de hace muchísimos años, que quizás adentro esté un poco más actualizado o más, más modernizado, pero hay como muchísimo todavía fachada de hace, por lo menos, no sé, 80, 100 años atrás, y la verdad que es lindísimo. Yo la verdad también, como vos decías, le tomé cariño desde la primera vez que fui. Yo llegué a la ciudad un poquito, unos años antes que vos, pero lo tremendo en mí fue que yo, la primera vez que fui a Rosario fue desde Bahía Blanca. Entonces, claro, Rosario siempre estuvo cerca de Buenos Aires, pero no de Bahía Blanca. Y me acuerdo, la primera vez que fue tremendo, porque tuve que hacer transbordo madrugada en no sé dónde, porque yo imagínate que yo salía de Bahía, por ejemplo, a las 7 de la tarde, a las 3:30 de la mañana hacía transbordo en no sé qué punto de la ruta, que era una estación de servicio, pero no es que, bueno, hacía una parada técnica, viste, no sé, media hora para tomar algo, estirarse, bueno, y seguir, sino que venía otro colectivo por ejemplo, a los 40 minutos. O sea, chino vas y tenía que sacar el bolso, quedarme con el bolso esperando los que íbamos a Rosario, esperábamos al otro micro que venía, seguía, porque evidentemente se iba por otro lado. Se ve que en el momento que yo iba a Rosario, quizás no había un colectivo directo. Entonces, por eso tenía que hacer chino. O sea que la verdad que mis primeros viajes a Rosario fueron un poquito largos, pero bueno, nada, lo compensaba el llegar a la ciudad y ver, y empezar a vivirla y a conocerla como poco a poco y año tras año la
la fuimos conociendo, porque eso también es lo lindo que vivimos juntos, el hecho de conocer la ciudad, o sea, no siendo de allá, conocerla de adentro, viviéndola, bueno, semanalmente, quizás de martes a viernes, no todos los días de la semana, porque nosotros íbamos directamente para el ensayo de orquesta, que generalmente se hacía de martes a viernes, y automáticamente nos volvíamos después cada uno a su ciudad, y bueno, obviamente después ya volví a Buenos Aires, ¿no? Cuando ya me vine a instalar acá. Pero la verdad que la vida que tuvimos laboral, los años que estuvimos, yo creo que la conocimos muchos lugares interesantes, históricos, que la mayoría conoce, como el Monumento a la Bandera, o esta catedral que vos decís, o todo lo que es la zona de la costanera, pero también hemos conocido lugares un poco más escondidos que bueno, ya pasaremos a describir o a explicar en un rato. Sí, no te quepa la menor duda que vamos a hablar de todos esos lugares que hemos conocido y que quedaron grabados a fuego en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Sí, me acordaba de, bueno, lo que vos decías de que Rosario es una ciudad que se hace caminando. Nosotros también nos movíamos generalmente por la parte más céntrica de Rosario, ¿no? Rosario también tiene su cordón más alejado, tiene sus barrios más alejados del centro, es como que bastante grande, ¿no? Pero la parte del centro, que es, digamos, como decir, bueno, el centro porteño, ¿viste? No es lo mismo estar en Núñez o en Saavedra que en el centro porteño. Bueno, en Rosario pasa lo mismo, si bien es un poco más chica que Buenos Aires, pero el centro tiene esa magia de que vos estando ahí, bueno, nosotros nos alojábamos ahí mismo en el centro, en hostels, íbamos caminando al Teatro El Círculo y teníamos nuestra vida ahí más o menos en ese ámbito. Pero era un lugar que vos podías llegar caminando a todos lados, todo estaba cerca. Querías ir, no sé, a la costanera y estabas ahí a 5 cuadras de lo que es la parte más céntrica de la municipalidad. Bueno, ahí nomás estaba el Monumento a la Bandera, ahí nomás estaba el río, ahí nomás estaba prácticamente todo. Y todo lo lindo y bello turísticamente y de naturaleza que te brindaba Rosario, que es lo que le falta un poco, lo que le faltó históricamente a Buenos Aires, que es esa relación con la naturaleza que uno tiene al vivir en una ciudad. Buenos Aires es una ciudad que está cerrada al río, tiene un barrio entero lleno de edificios altísimos como es Puerto Madero entre la ciudad y el río, ¿no? Tenés para llegar a una distancia más cercana con el río, tenés que irte más para Vicente López, para San Isidro, donde tenés ahí una relación un poco más cerca. Pero en Rosario está ahí nomás, o sea, vos estás en el centro, caminás 5 cuadras y tenés una costanera increíble, tenés vista al río y tenés kilómetros para caminar junto al río y tener como que te brinda otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de salud. Totalmente, ¿no? Esto es que cuando la ciudad está construida en función del río, como hizo Rosario, que el centro histórico donde está la municipalidad, la catedral, o sea, la plaza, está a metros del Monumento a la Bandera y el Monumento a la Bandera está a metros del río. Entonces, ya las peatonales están ahí a 2-3 cuadras, o sea, ya la ciudad, la parte céntrica de la ciudad, porque es verdad que es muy grande y hay distancias muy grandes en Rosario, por supuesto, pero la parte céntrica de la ciudad, la parte comercial, por así decir, está bastante ubicada en una superficie dentro de todo bastante chica y encima pegada al río. Entonces eso es como que cierra esa belleza que tiene la ciudad. Obviamente que en nuestro caso, nuestra vida pasaba por estar físicamente cerca de nuestro lugar de trabajo, que era, como dijiste hace un ratito, el Teatro El Círculo, un teatro emblemático, bellísimo, una especie de mini Teatro Colón, un teatro de ópera que tiene también una acústica hermosa, tiene una platea hermosa, el escenario bastante grande, muy cómodo,
Entonces, claro, nuestra vida pasaba por estar ubicados cerca del teatro, ya que, bueno, obviamente nosotros vivíamos en hostels o en hoteles, entonces la idea era estar bastante cerca del teatro, que el lugar donde teníamos que concurrir todos los días a las 10 de la mañana, que era el horario de comienzo de ensayo. Sí, Pero sí, sí. sumando a lo que decías de la costanera, que qué cosa importante, que no solo una costanera gigante, hermosa, que aparte ahí está el Parque España, que hay anfiteatros, o sea, además una costanera que está utilizada para que también la gente vaya a escuchar música. Ahí, no sé si te acordás, ahí al lado del Parque España hay como un playón gigante para los que andan en skate o en rollers. Hay un montón de centros culturales. Bueno, obviamente el sector gastronómico, ¿no? De bares, restaurantes. Y uno de los lugares donde más concurríamos, Pablo, y no me dejes mentir, es a las parrillas que estaban ahí, que tenías que bajar. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Vos te acordás cómo se llamaba ese complejo de parrilla? Tenía el mismo nombre de la calle que desembocaba ahí. ¿Era Club Roca, puede ser? Puede ser. ¿O Club Mitre? Eso, Club Mitre. Ahí No, está, Club era Mitre. otro prócer. Claro, estábamos cerquita, Claro, era por ahí. Estábamos ahí. Sí, sí. Era Club Mitre, totalmente, que este lugar es hermoso porque para los que no conocen, esto no es que era una parrilla, un restaurante, esto era una especie como si estuviésemos acá en los bosques de Palermo, en una zona que estaba pegado al río, pero ya era directamente bajar de la costanera por un ascensor y estar al lado del agua, y era todo no sé cuánto habría, 50, 80 parrillas, donde uno, bueno, pagaba una entrada mínima, que era una especie bueno, es una entrada, un vale para pasar el día, y obviamente tenías que llevar bueno, la leña, la carne, toda la parte de platos, bueno, todo lo que uno va a usar, ¿no? Cuando hace un asado, pero era increíble porque la verdad que hemos ido muchas veces de día y más me gustaba a veces de noche, viendo todo ese atardecer o ese río a 2 metros de donde estábamos nosotros, ¿no? Entonces la verdad que la pasamos increíble en ese lugar. Sí, sí, y algo mágico que tenía en esos momentos, sobre todo cuando íbamos a la noche a ese lugar. Estábamos ahí nomás del río, pero uno no tiene tanta conciencia de la profundidad que tiene ese río. Uno ve el río ahí, se piensa que es un río, qué sé yo, un charco que separa una orilla de otra, y de repente ves pasar a un barco de un calado increíble que pasa por ahí nomás. Vos ves un mastodonte gigante con luces que pasa por al lado de donde vos te estás haciendo un asado y es como una cosa que no entendés cómo está pasando ese bicho con todos letras chinas o rusas que vienen que salen de los puertos de Rosario y pasaban por ahí por el río Paraná y era una cosa increíble ver eso y te daba también un vértigo. Claro, lo que pasa es que uno no está acostumbrado a ver eso, ¿viste? Esos barcos que eran barcos llenos de contenedores, ¿viste? Con bandera de no sabes dónde, y aparte en un silencio, porque esta era la diferencia que había de día con la noche. De día uno los veía venir de lejos, pero de noche vos te enterabas cuando lo tenías, o sea que estaba a la altura donde estaba uno. Porque aparte es muy silencioso, viste, y las noches sobre todo calmas, donde viste la luna brillaba y rebotaba e iluminaba todo el río y toda la zona donde estamos nosotros. De noche, vos a semejante mastodonte lo tenías cuando ya estaba enfrente tuyo, viste. Entonces, más sorpresa te daba cruzarte con esos monstruos, pero la verdad que esas postales de estar paseando por la costanera y ver semejantes barcos pasando por ahí son no todas las costaneras tienen esa posibilidad de ver semejantes ejemplares pasando no por la ciudad.
Y bueno, yo pienso un poco en la costanera de Buenos Aires y bueno, tal vez porque el puerto está ubicado en otro lado y salen directo ya para el Río de la Plata para entrar en el mar argentino. Pero no ves pasando. Ahí lo veíamos pasando porque, claro, tenían que obligadamente pasar por esa parte del río para venir más para el sur, para el lado de Buenos Aires. Así que tenían que pasar por ahí. Acá en la costanera de Buenos Aires no se ve eso, ves más barquitos de veleros, ese tipo de cosas, de gente que está navegando por ahí cerca de la orilla, pero no ves ese tipo de barcos, ¿no? Y eso es lo que más te llama la atención, siendo de otro lado. Y hablando también de los lugares emblemáticos, ¿no? Pues me gustaría hacer como un recorrido. Este va a ser un programa turístico, o sea, ya está. ¿No? No creo ni que hablemos de la percusión hoy, así que el título del podcast hoy va a ser con Rosario otra parte, más que con la percusión otra parte. Pero me gustaría hablar de lugares emblemáticos de Rosario y volver un poco al Teatro El Círculo, que nos cobijó y nos dio trabajo durante tanto tiempo. Y pensar un poco en la historia fascinante que tiene ese teatro, porque primero que es un teatro, espero no equivocarme con esto, pero creo que es de 1908, es decir, que es más o menos de la época del Teatro Colón de Buenos Aires. Si no es el mismo año, por ahí. No sé si el Colón es de 2010, digo de 1910 o por ahí, pero bueno, no recuerdo ahora con exactitud, pero es de la misma época. Es un teatro del mismo estilo, un teatro típico, teatro italiano, la sala con forma de herradura, el foso, es un teatro de ópera, más chiquito que el Teatro Colón, obviamente, pero es un teatro que estuvo a punto de ser demolido en una época en Rosario. En Rosario había dos teatros, uno que era, creo, el Teatro de la Ópera, se llamaba directamente, y este teatro o no sé si era este el que se llamaba Teatro de la Ópera, pero uno lo demolieron, y cuando estaban a punto de demoler lo rescata la asociación El Círculo, que es la que después le da el nombre al teatro. Viste que el teatro, bueno, es de gestión privada, a través de esta asociación El Círculo, y bueno, el teatro alquila, digamos, su lugar a los distintos espectáculos y le alquila también por medio del Ministerio de Cultura e Innovación de Santa Fe a la orquesta provincial de Rosario, que pertenece a Santa Fe, ¿no? A la provincia de Santa Fe, es una orquesta provincial, y le alquila el lugar para los ensayos y la temporada de conciertos y 2 óperas al año que se hacen ahí. Pero la verdad que como historia es increíble y uno viéndolo hoy en día ese teatro y habiendo tocado ahí, habiendo escuchado piezas, te resulta surrealista el hecho de saber que estuvo a punto de ser demolido y quién sabe hoy qué cosa habría ahí en esa esquina, ¿no? Sí, porque aparte son construcciones que hoy en día es muy difícil que vuelvan a hacer un teatro con con esas características, con ese estilo de ópera, como vos bien lo describiste hace un ratito. O sea, quizás se hubiese hecho un teatro, pero ya no tendría este concepto de teatro como nosotros lo conocemos, o donde una orquesta sinfónica está acostumbrada generalmente a hacer los conciertos y ensayar. Entonces, haberlo salvado y haberlo dejado como está hoy, que es hermoso, la verdad que es un lujo para la orquesta, pero para la ciudad tener un teatro así, porque es directamente un monumento, es como el Teatro Colón directamente acá en la ciudad de Buenos Aires. Son teatros muy, muy emblemáticos que la verdad le dan a todo lo que es el movimiento y el ámbito cultural, tener un lugar así para poder hacer espectáculos, ya sean directamente relacionados con lo sinfónico, tanto con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, como otras orquestas que han venido de distintas partes del país y del mundo, y que hemos ido a ver, Pablo, un par de veces cuando han venido orquestas extranjeras, como también mismo para artistas locales o artistas de todo el país que tienen paso obligado por Rosario para hacer un espectáculo y van a ese teatro que es lindísimo. Así que la verdad que fue yo creo que la mejor decisión haber conservado
ese espacio. Mirá, me pasó algo muy, muy divertido y muy hermoso hace pocos años, porque nosotros estuvimos trabajando, para el que no sabe o no nos conoce, estuvimos trabajando en la Orquesta Sinfónica hasta el año, Pablo, creo 2016, ¿puede ser? Sí, sí, yo terminé la temporada 2015 en diciembre y ya Claro, y yo, hice más. yo había arrancado la 16, pero también ahí muy, muy, bueno, duré poquito y después ya había renunciado. Y me pasó algo muy lindo y muy emotivo, que fue a los años, ponele a los 2 años, volví a ese teatro, pero con una gira, con una orquesta armada acá en la ciudad de Buenos Aires, que estábamos haciendo la gira por el país con bueno, uno de los tres tenores, José Carreras, que estaba haciendo la gira mundial despedida, y él hizo un concierto en Buenos Aires, después hicimos uno en Rosario y uno a las pocas semanas en Punta del Este. Y haber vuelto, bueno, primero con esa orquesta que era hermosa, con José Carreras como, bueno, como centro de atención, ¿no? Una emoción fantástica. Pero además, volver al teatro donde tantos años trabajé y ver a la gente del teatro, la parte técnica, la parte de iluminación, la parte de sonido, fue algo muy lindo, muy emotivo, porque obviamente me hizo volver años atrás a compartir con ellos todos los días cuando ensayábamos con la orquesta, pero volver a entrar al teatro por así decir, como jugando en otro equipo, la verdad que fue un recuerdo muy, muy, muy lindo y muy divertido. Así que la verdad que nada, cada vez que las veces que he vuelto a Rosario en estos años, paso obligado es pasar por el teatro, porque sin lugar a duda fue un lugar hermoso que vivimos muchísimas cosas hermosas. No solo pasar por el teatro, sino también pasar por el café del teatro, que es también un lugar, vendría a ser como el Petit Colón, ¿no? Pero en este caso está dentro del mismo teatro, ese café, que obviamente todos los días de ensayo pasamos obligadamente en el momento de recreo a tomar un cafecito ahí, Pablo. Sí, sí, pero obligadamente. No, ese café, la verdad que a mí siempre me pareció hermoso. Es parte, sí, es parte del mismo edificio del teatro, ¿no? Es como que la esquina, bueno, la adaptaron como café, ¿no? Le hicieron las puertas a ambos lados de las calles, pues ocupa toda la esquina, ahí de La Prida y Mendoza. Y bueno, y tiene también una puerta interna para pasar adentro del teatro. Vas directamente a la boletería y bueno, ahí ya seguís para adentro. A mí yo me acuerdo que la primera vez que vi ese café, yo lo vi con mirada de porteño. Mirada de porteño mal acostumbrado a cómo son las cosas en Buenos Aires, ¿no? A ver, Buenos Aires es una ciudad que yo amo, soy orgullosamente porteño, pero bueno, hay ciertas cosas que, viste, bueno, no están tan buenas. Y bueno, acostumbrado a como vos decís, que es muy parecido al Petit Colón, ¿no? Y el Petit Colón, que bueno, es un café también muy hermoso, histórico de Buenos Aires y que está ahí muy cerquita del Teatro Colón, a una cuadra. Es un café que, bueno, no es un café, digamos, barato. A ver, no. Hay, dentro de lo que es el rango de precios normales de la ciudad, hay cafés mucho más baratos, hay cafés un poco más caros, comer en los lugares varía mucho el precio y bueno, hay ciertos lugares que como tienen un cierto, no, yo te diría prestigio o estética más como clásica o elegante, bueno, te cobran un poquito más por el lugar, qué sé yo, está bien, esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Pero yo cuando vi eso, automáticamente dije, esto debe ser como el café, como el Petit Colón o como los cafés que están dentro del Teatro Colón, que vos te vas a tomar un café y viste tenés que entregar, no sé, un hígado más o menos. Siendo muy exagerado, ¿no? Y bueno, y nada, me sorprendió que me senté, pedí, no sé, un café con leche con 2 medialunas, y estamos hablando del año 2012, ¿no? Me cobraron 10 pesos. Y 10 pesos un café con 2 medialunas, acá lo conseguías en ese mismo momento en Buenos Aires únicamente en 11.
Claro. Mirá vos, mirá vos. Es impresionante esto que decís porque pero pasaba, en general nos pasaba a nosotros acostumbrados a ir de Buenos Aires, que en general eran precios más accesibles, aparte para nosotros que éramos jóvenes, haciendo nuestras primeras armas en la orquesta, entonces también es verdad que bueno, vamos de nuestra forma de vida era una vida austera, tranquila, entonces bueno, obviamente que estos tipos de lugares no nos atraían el doble. Sí, Este, éramos gasoleros, pero bueno, Rosario te daba esa posibilidad aún siendo gasolero, vos podías salir, no te digo todas las noches, pero te digo que casi sí, comer sí, afuera no, no, o por lo menos almorzar, ¿viste? Era muy, muy barato ahí, estar almorzando al mediodía, o, tipo menú ejecutivo, ese tipo de cosas, era claro. muy, muy, muy accesible ahí por el centro. Estaba preparado para la gente que trabajaba en el centro y bueno, y comía ahí, tenía una hora para comer los lugares se llenaban. Entre la 1 de la tarde y las 3 estaban todos los restaurantes llenos y todos tenían menús muy, muy accesibles. Sí, porque aparte nosotros, Pablo, llevábamos una vida también que era laboral, pero ¿quién no te dice también un poco de turista? Porque nosotros vivíamos en hostels. Entonces, quieras o no, tampoco teníamos ese lugar que vos decís, bueno, mira, voy al supermercado, hago las compras para toda la semana o para, no sé, para un mes. Nosotros ya veníamos acostumbrados a tener una vida de ¿viste? Tener una habitación para nosotros, o compartir con extranjeros, de tener lockers donde teníamos que tener un bolso encerrado ahí adentro. Quiero decir, una rutina de la que generalmente uno tiene cuando se va de vacaciones o se va a hacer un viaje fugaz a 6 meses a Centroamérica, qué sé yo. Entonces, nosotros veníamos un poco con esa rutina de no tener la casa propia, de no tener nuestro lugar, por así decir, para estar practicando, ensayando, estudiando. Era siempre bueno estar compartiendo lugares, estar compartiendo cocinas, compartir patios, terrazas, justamente porque estos hostels están bárbaros y muy lindo también la vida y la experiencia en esos lugares, pero esto de privacidad o estar más aferrado, ¿no? O más tranquilo a la ciudad, bueno, quizás no lo teníamos tanto, justamente por eso. Quizás por eso también el hecho de haber conocido tanto la ciudad y tanto lugar, justamente porque en general al principio, no vamos a mentir, hacíamos compras y nos cocinábamos y nos poníamos las pilas, pero la verdad que eso duró, la buena vida duró poco tiempo y enseguida ya no nos hicimos muy conocidos de 3 o 4 lugares donde nos hicimos habituales después por unos años. Sí, sí. Lo que pasa es que no era cómodo. A ver, nosotros mantuvimos siempre el estilo de no estar instalados en Rosario. Como, bueno, nosotros Claro, teníamos como una doble vida, ¿no? Vivíamos en Buenos Aires y en Rosario al mismo tiempo. Entonces, bueno, había semanas que estábamos de martes a viernes en Rosario y de sábado a lunes en Buenos Aires y había semanas que directamente, si no teníamos que tocar en orquesta, ni viajábamos a Rosario. Pero al ser así, nunca nos quisimos instalar y alquilar un departamento, ¿no? Caso contrario, no sé, teníamos muchos colegas que eran de Córdoba o de Santiago del Estero, que, bueno, sí, tenían una distancia mayor entre su ciudad y claro. Rosario, entonces, bueno, sí, era más común que se instalaran, se quedaran en Rosario en un departamento y viajaran cada tanto, no sé, a Córdoba o donde sea para visitar, pero no era una cosa que vivían una doble vida, ellos vivían en Rosario. Nosotros teníamos esto que estábamos acá en Buenos Aires, viajábamos allá y las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso elegimos el estilo hostel, que bueno, Rosario, una de las cosas que me llamó siempre la atención es la cantidad de hostel que tenía. Quizás porque, no sé, Buenos Aires también al ser tan grande, obviamente hay un millón de hostels en la parte céntrica de Rosario, en San Telmo, en todo,
pero no están tan a la vista, por lo menos yo no los conozco tanto. En Rosario, a mí me pasaba que caminabas una cuadra y te encontrabas 2 hostels por cuadra, o sea, y los veías, porque veías el cartel, ¿viste? O sea, es increíble la cantidad de hostels que hay, es impresionante, y funcionaban todos muy bien por la cantidad de turistas y de gente que estaba de paso, y si bien durante la semana siempre era mucho más tranquilo que los fines de semana, bueno, nosotros estábamos tranquilos porque estábamos siempre de día de semana. Pero siempre había gente, siempre nos tocaba compartir con algún extranjero o con alguien que pasaba por ahí. Así que fuimos variando también, conocimos varios hostels, pero hay uno en particular que a mí me gustaría que habláramos un ratito de él, que fue el Gran Rosario Inn. Wow, sí, sí, bueno, la verdad que qué lindo sería que este podcast lo esté escuchando Daru, ¿no? Uno de los dueños de ese hostel. Sí, Rosario Inn fue mi primer hostel, no, en realidad fue mi segundo hostel, pero cuando nosotros, Pablo, nos conocimos, yo ya estaba viviendo, entre comillas, en Rosario Inn. Sí, un hostel muy cosmopolita, porque la verdad que había de todo tipo de personas. Conocimos, ya te digo, mucha gente muy macanuda, otras, otras no tanto, pero un popurrí de personajes, la verdad, muy divertidos. Y aparte la ubicación del hostel también estaba bárbaro porque nos quedaba prácticamente enfrente al río, enfrente a la aduana, un lugar histórico de Rosario. La zona encima donde estaba era ideal. Y bueno, vivimos un montón de cosas en ese hostel, como vos decís. Sí, la zona yo creo que era el fuerte, realmente fuerte de ese hostel, que Sí. es impresionante, porque estaba ahí, bueno, como vos decís, enfrente de la aduana, en una calle, una cortada que se llamaba Sargento Cabral, Totalmente. que creo que vos venías por la calle San Lorenzo y ahí tenías una callecita que era Sargento Cabral, doblabas por ahí y era como una bajada y la calle se abría y era un empedrado hiper ancho, se volvía súper ancha la calle, había una fuente incluso en el medio que parecía como si fuese una rotonda, pero no funcionaba como rotonda, pero bueno, estaba ahí. Y tenías el edificio de la aduana y tenías este hostel que estaba era un edificio muy antiguo. Incluso tenía, no sé si te acordás, una placa que decía edificio, y estaba marcado como edificio histórico. Mirá vos, qué bárbaro. Sí, sí, antiquísimo era. Antiquísimo, y aparte de esas construcciones, viste, bueno, era una de esas casas que que tenías que subir una escalera como 2 pisos tenías que subir, estaba arriba, y abajo era, no sé, un galpón con una persiana baja, que no sé realmente si era una casa, si era un depósito de algo, o qué, pero era otra propiedad, evidentemente, de otra persona. Pero arriba funcionaba el hostel y era impresionante. Una de esas casas antiguas de principio del siglo XX, de piso de pinotea, puertas y ventanas angostas y altas. Ese estilo balcón francés, ese estilo de casa. Y se notaba, bueno, hay algo muy común en Rosario, que muchos negocios, incluso restaurantes o hostel mismo, la mayoría de los hostels te diría, eh, Mm, son casas antiguas recicladas. Y es claro. impresionante cuando entras, ponerle, bueno, yo me acuerdo otro restaurante que íbamos mucho, que no es por hacerle propaganda, pero bueno, vamos a decirlo, el Club de la Milanesa. La sucursal de Sí, Rosario, ahí en la calle, la avenida Pellegrini, Pellegrini. que era una esquina y era una casa. Bueno, pasa a veces también acá en Buenos Aires, pero allá era muy común entrar a un restaurante y darte cuenta que estaban todo, vos veías las subdivisiones, ¿no? Acá era un cuarto, acá era la cocina, acá era qué sé yo, y está como reciclado a modo de negocio. ¿No? Era muy común allá. Claro, es que esas cosas son las que le dan también la belleza a la ciudad, o este aire de colonial o ciudad histórica, porque justamente cuando guardan estas fachadas o esas construcciones tan lindas y tan antiguas,
aunque adentro, bueno, lo modernicen, obviamente, lo acomoden, lo pongan en condiciones, lo que sea, pero cuando guardan esos frentes tan lindos, le da una belleza a la ciudad que está buenísima. Y este hostel, Rosario Inn, que es el que estábamos hablando, totalmente, era un primer piso que era eterno, que eran por lo menos 2 pisos, porque yo creo que abajo todo eso era depósitos del puerto, porque todo eso estaba, vos fíjate que toda esa zona, viste que son como en la planta baja, por así decir, todos eran galpones, y las construcciones seguían arriba, que quizás eran casas, quizás eran hoteles, bueno, en este caso hostel, más moderno, pero quizás todo lo que era oficina y eso estaba todo en el primer piso, y abajo eran todos depósitos, porque justamente estaban frente al río y enfrente a la aduana. O sea que se ve que eso era una zona totalmente comercial, quizás a principios del siglo, ¿no? Después obviamente se fue modernizando todo y se fueron haciendo todas estas cosas que estamos comentando. Sí, Pero sí. la ubicación de este hostel era ideal porque aparte nos quedaba a no más de 8 cuadras del teatro, del Teatro del Círculo, en donde trabajamos, y lo mejor de todo nos quedaba prácticamente a una cuadra y media de uno de los mejores bares de Rosario, que yo creo que éramos habitués casi como ir al teatro a ensayar. Yo creo que también pasábamos todos los Sí, días, sí. pero más a la nochecita, no a Mira, la yo mañana. justo te estaba por hablar de eso y linkearlo un poco con lo que estábamos hablando de esto de cómo esa zona todavía se veían en esa época los vestigios de lo que había sido esa zona portuaria, ¿no? Y entre los Ajá. vestigios había, bueno, muchas casas, digamos, para decirlo en buen criollo, prostíbulos, ¿no es cierto? Y este lugar que vos decís era un ex prostíbulo que ahora estaba en esa época ya convertido en bar nocturno, bar de cócteles, pero cuando vos entrabas te dabas cuenta lo que había sido, ¿no? Por toda esa atmósfera que tenía y que incluso yo creo que los dueños la habrán respetado Claro, porque tenía claro. esa mística. Vos entrabas y, era como casi como una cápsula del tiempo, era como entrar al Moulin Rouge en 1920, qué sé yo, te digo que tiro cualquiera, ¿viste? Totalmente idealizado lo mío, pero la verdad que yo entraba ahí y me sentía posta, no sé, faltaba que aparezca Hemingway, ¿viste? Y algún otro escritor trasnochado a contar y a fumar en pipa, no sé. Sí, 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 que quizá lo podríamos encontrar. Ojo, capaz que varias noches hemos visto personajes así. Pero sí, sí, era un lugar, un bar chico, pero tenía totalmente esas características que vos estás nombrando. Y aparte una onda increíble, muy bien puesto, las luces que había, esa luz tenue que estaba todo el tiempo, que no sabía si eran las 11 de la noche o las 4 de la mañana, que a mí me encantaba eso, y aparte se hacían unos tragos increíbles, la verdad que el barman de ese lugar, aparte uno de los dueños era músico, entonces pasaban muy buena música, era para nosotros que encima somos músicos e ir a un lugar así, a disfrutar un rico trago y a escuchar buena música, y encima que esté a la vuelta de nuestra casa, ¿no? Que era en ese momento, era ideal, era la verdad fantástico. Sí, sí, por supuesto que para los que no se dieron cuenta todavía, estamos hablando de El Diablito, el bar El Diablito de Rosario. ¿Te acordás cuál era la calle? La calle era la paralela a la del teatro, espérate, Maipú, no. pucha, no, me olvidé, Pablo, me olvidé. Ahora no me acuerdo, pero Puede bueno, es la ser. calle que desemboca en la entrada, en la fachada principal de la aduana. Totalmente, en la entrada principal de la aduana, claro, claro. Exacto, que va ahí en esa parte va como embajada y en la cuadra anterior a llegar a la aduana tenías este barcito y bueno, para salir de ahí con un par de cócteles encima y tener el camino allanado y embajada directo hacia el hostel, No, te digo que ayudaba eh, mucho, ¿eh? pero no, era ideal. El único problema es a veces el empedrado,
que eso por ahí a veces dificultaba el llano, ¿no? Lo bueno era que estaba en bajada. El problema es que el empedrado a veces hacíamos algún que otro traspié. Y bueno, y no era nuestro caso, pero bueno, también la fuente en el medio de la calle a veces no ayudaba, pero nosotros siempre pudimos sortear esa suerte y siempre llegamos en buenos términos al hostel, que encima nos esperaba unos como 80 escalones, ¿no? Para llegar Sí. a poder dormir, ¿no? En nuestra cama, pero sí, la verdad que era salir de ahí y tener el hostel a cuadra y media, la verdad que era un placer. Fue muy, muy divertido y muy recomendable para que esté escuchando este podcast y viva en Rosario, seguramente lo conozca, pero el que pase por Rosario, yo creo que es un punto obligado pasar por ese hermoso bar. Así es. Bueno, hemos tirado unas cuantas recomendaciones de lugares hermosos de Rosario. Nos quedaron en el tintero muchísimos más. Yo creo que esto amerita una segunda parte. No sé si para el próximo, pero quizás más adelante podemos hacer Rosario siempre estuvo cerca, parte 2. No sé vos qué te parece. Yo creo que sí, y puede haber hasta un lado B, porque ahora contamos todas cosas laborales, cosas muy lindas, entretenidas, que obviamente gustan mucho, sobre todo para los que no conocen, pero un lado B de nuestro estar allá, yo creo que también puede ser muy divertido y acogedor poder contar un par de anécdotas muy lindas. Bueno, los lados B siempre son buenos, siempre son buenos los lados B, así que yo creo que nuestro público lo va a estar esperando con ansias. Pero bueno, por todo esto y quizás por lo que digamos en una próxima parte de este podcast, Rosario siempre estuvo cerca de mí, de Buenos Aires, de nuestros corazones, y lo estará por siempre. Así que bueno, esto es con la Percu a otra parte. Hoy no hablamos de Percu, se la debemos. Quizás en el próximo retomemos un poco el hilo conductor de este podcast. Pero bueno, aunque no hablemos de ella, siempre está presente porque al ser nosotros percusionistas, de alguna u otra manera, si no fuese por la percusión, no hubiésemos llegado nunca ni a Rosario, ni al Círculo, ni todo esto que estuvimos contando. Así que la percusión, aunque no fue nombrada en este capítulo, estuvo presente y es la responsable de todas estas cosas que anduvimos contando. Somos Pablo Bono y Nacho Schwatzka y nos vemos en un próximo capítulo.